Buenos días a todo el público. Bienvenidos al tercer día de Lima Visual. Hoy jueves 29 de octubre estamos con la temática de comunicaciones. Hemos tenido días previos donde hemos visto diseño, publicidad y justo hoy día arrancamos con una charla sobre cómo mejorar reputación corporativa tomando atención a la promesa de valor. Esta mañana nos acompaña Arturo Coguayazo. Él es asesor en el Metro de Lima 2 en Relaciones Públicas y también consultor en comunicación corporativa. La charla que nos va a dar está relacionada a conocer los diferentes criterios y técnicas para mejorar la reputación de una organización. Para contarles algo más de Arturo, él es un profesional con más de 16 años de experiencia en relaciones públicas, manejo de crisis comunicacional y campañas de marketing en diversos sectores. Entonces, queremos que aprovechen esta charla, pueden hacer preguntas durante esta transmisión de LinkedIn Live y también podemos responder sus preguntas al final. Bienvenido, Arturo. Agradecemos que nos esperen un par de minutos. Estamos teniendo algunos problemas de conexión. En breve estamos con el speaker Arturo. Gracias por su espera. Ya está Arturo con nosotros para iniciar su charla. Gracias, Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto de estar hoy con ustedes. Encantado de participar en la séptima edición de Lima Visual, organizado por ISIL. Imagino que durante estos días han tenido muchas charlas muy interesantes sobre el tema de marketing, diseño y otras temáticas relacionadas a la comunicación corporativa. Hoy vamos a hablar de reputación y sobre la promesa de valor. Así que nada, encantado de estar con ustedes y compartir este momento y juntos aprender un poco más de comunicación corporativa. Déjenme mostrarles la primera lámina. Vamos a empezar con Taylor Swift. Ella en el 2017 lanza un disco que se llamó Reputation. Este disco tiene la particularidad de ser quizás el mejor uso de campaña digital para el lanzamiento de un producto, en este caso un producto musical. Y lo que yo quería compartir con ustedes era el hecho de que usó un insight, Taylor, para poder diseñar. De repente ella y su equipo de comunicación diseñaron un insight interesante sobre el tema de reputación para poder diseñar toda su campaña de difusión y su campaña de lanzamiento. ¿Y qué es lo que hicieron? Ella lo que hicieron es
aprovecharon una circunstancia durante muchos años, por lo menos desde el 2012 hacia el 2016, había mucho ruido, mucha noticia negativa hacia el comportamiento que la cantante tenía, sobre todo sobre el hecho de que cambiaba de pareja. Esa era la mayor queja que le hacían a ella. Entonces usó ese insight que los medios de comunicación difundían para transformarlo en un disco, transformarlo en un producto y aprovechar ese contexto para poder hablar de reputación. Entonces, en un momento cuando ella está haciendo la campaña de lanzamiento del producto, sería interesante que si si dieran el tiempo para poder, hay un par de artículos sobre el lanzamiento de la campaña de este disco Reputation. Es muy interesante todo lo que implementaron, sobre todo en el tema digital. La campaña se enfocó en hacer no solamente publicidad online, sino también hacer presentaciones online, usar muchas redes sociales. Y sería interesante que ustedes puedan ver todo ese abanico de alternativas de comunicación que se utilizó para este lanzamiento. Pero retomando nuestro punto, la reputación. Entonces a ella le preguntan por qué hacer este disco, o sea, cuál es la idea, el concepto detrás de este disco, de cierta manera provocador, porque iba contra los comentarios, o contra las noticias, contra el chisme que salía en distintos medios, ella lo utilizaba a su favor. ¿Y qué es lo que dice, no? ¿Qué pasa? Este es el concepto detrás del lanzamiento del disco. ¿Qué pasa cuando conoces a alguien que realmente quieres en tu vida y luego comienzas a preocuparte por lo que has escuchado antes de conocerte? Y quiero que lo graben. Yo sé, pareciera que no tiene nada que ver con comunicación corporativa, pero lo es, porque la comunicación, no importa si es corporativa, si es entre amigos, tiene similares elementos que se van a replicar una y otra vez. En este caso, lo que ella está diciendo es si te preocupa realmente lo que están diciendo de ti, el tema de la imagen que tienen las personas, la percepción que tienen las personas sobre tu persona antes de interactuar contigo o antes de conocerte. ¿Ok? Entonces, eso es un primer concepto que me gustaría que ustedes tuvieran en mente para poder ir explorando lo que vamos a conversar en los siguientes slides. Entonces, el tema que nos reúne hoy es cómo mejorar la reputación corporativa tomando atención a la promesa de valor. Ya hemos escuchado o hemos leído las palabras de Taylor Swift, lo que es reputación, lo que están pensando de ti, las personas que te conocen y las personas que no te conocen, ¿no? ¿Y qué es la promesa de valor? Ese es un punto que vamos a conversar. ¿De dónde nace esta promesa de valor y cómo las empresas, las compañías, las instituciones generan esta promesa de valor? ¿Dónde se encuentra? Ok, entonces, vamos a dar un par de pasos atrás y concentrémonos por un momento en lo más básico de la comunicación corporativa, que es este esquema de comunicación, cómo funciona, ¿no? Nosotros en este sentido pueden ver que tenemos, por un lado, el emisor, sigue siendo usualmente el ser humano, estamos hablando de comunicación corporativa, y ahora están apareciendo el sistema, el algoritmo, los aplicativos, la interacción. Ahora tiene un nuevo filtro que usualmente son los algoritmos, los sistemas como Google, como podríamos considerar el algoritmo. Imagino que han escuchado que cada vez que haya un influencer en Instagram o en TikTok, se para quejando de que han cambiado el algoritmo del grupo Facebook y ya no van a poder ubicarlos. Existe una tendencia que más adelante nos preocuparemos de que el emisor, o sea, el que da el mensaje, no solamente es el ser humano, sino también los sistemas. Pero bueno, empecemos. Entonces tenemos el emisor, ¿no? Tenemos un mensaje, tenemos el receptor. Y aquí hay un punto clave que es el tema del mensaje. El mensaje es no solamente lo que te dicen las personas, palabras o texto o imágenes que ves. El mensaje tiene una razón, está buscando una acción, una reacción, está buscando que suceda algo.
En el caso de Taylor Swift y el lanzamiento de su disco, lo que ella está buscando es que compres el disco. Lo que ella quiere generar es que compres el disco. Ese es todo su mensaje, toda su campaña de comunicación está dirigida a provocar una reacción, una acción. Esa reacción o acción es el hecho de comprar el disco, de hablar del disco, de comentar, de compartir las canciones. Entonces hay una razón de ser. Ese es el mensaje. Y me gustaría que lo tengan claro, que lo recuerden, porque en el día a día, en su trabajo de relaciones públicas, de comunicación corporativa, este esquema que es muy simple y parece básico, se repite una y otra vez y los va a ayudar en caso tengan una crisis, en caso tengan que hacer el lanzamiento de un nuevo producto o relanzar o generar confianza con sus consumidores, usuarios. Tengan claro que pueden utilizar este esquema muy sencillo. Ustedes están desde el lado del emisor, quieren producir una acción. ¿Qué es el mensaje que voy a utilizar? ¿Qué tipo de acción quiero que produzca? Tengo el tema del receptor, el contexto es importante, entender qué está sucediendo, el contexto que te da la situación o el contexto que tú puedes generar a través del contenido que estés por lanzar. Usando otra vez el ejemplo del lanzamiento de este disco Reputation. Tiene dos elementos de contexto este lanzamiento. Un contexto que es el que viene producido por las noticias donde hablaban de Taylor Swift en el pasado y el contexto que ella está creando al momento de lanzar el disco. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden escribir sus preguntas y las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Pero quisiera que tengan esto claro. Entonces, el contexto es importante, es clave, el contexto es el momento, hay un momento que está definido por agentes externos a ustedes o a la compañía en la cual trabajan, que ustedes pueden aprovechar para poder hacer un lanzamiento y a su vez con el contenido que van a lanzar van a hacer una modificación a ese contexto. Y es lo que está sucediendo o lo que sucedió en el 2017 cuando Taylor Swift lanza su disco Reputation. Ella utiliza un contexto que ya estaba creado sobre ella, aprovecha ese contexto, lanza su disco y sobre ese lanzamiento va creando una nueva historia, una nueva narrativa de la situación. Y bueno, entonces, luego de tener este sistema, este circuito funcionando, emisor, lanza el mensaje al receptor en un contexto dado, ¿qué utiliza el emisor para poder dar su mensaje? En este caso, ella utilizó un conjunto de plataformas muy enfocado en el tema de redes sociales y acá les he puesto un par de canales tradicionales, ¿no? Que los medios tradicionales como son televisión, radio, prensa escrita y actividades de BTL también podemos poner en este lado y por el otro lado todos los que son redes sociales, medios online y demás canales que uno pueda imaginarse, porque también podrías crear videojuegos, utilizar el lanzamiento de un videojuego para poder acompañar una campaña, en fin, el canal siempre se va agregando según el avance de la tecnología y lo que busca es facilitar que llegue el mensaje al receptor que uno ha definido. Entonces, esto es lo básico de comunicación y sobre este eje básico vamos a conversar cómo crear, qué es la reputación, cómo crear promesa de valor y qué es lo que sucede cuando no se logra cumplir con esta promesa de valor y hay una afectación que puede generarse por una crisis. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Otro concepto que nos ayuda bastante a entender reputación corporativa es estas simples palabras que son forma y fondo. Entonces, la forma y fondo se refiere a este concepto que nace en la filosofía y que se utiliza mucho en ética y también nos ayuda a comprender lo que tenemos que hacer en reputación corporativa. Se refiere a la congruencia entre el discurso, o sea, lo que se dice, o sea, el mensaje que estás dando, la imagen que estás proyectando con lo que se hace.
Un ejemplo básico es si tú eres una empresa que está ofreciendo un producto y una de tus promesas de valor es, si tú me compras el producto hoy, lo vas a recibir en 2 días. Entonces, ese es tu discurso, es el mensaje que estás dando. Pero ¿qué sucede? Pasan esos 2 días y el producto no llega a casa. Pasa una semana, el producto no llega a casa. Pasan 2 semanas, no llega a casa. Y no hay respuesta. Esa situación aislada va a ir escalando hasta generarse en una situación de crisis que afecte tu reputación. ¿Y qué es lo que ha pasado en ese ejemplo? Que no sé si imagino que recordarán que al inicio de la cuarentena, del estado de emergencia, se permitía el tema de la compra por delivery y hubieron muchas quejas de personas que compraban a un supermercado y había pasado un mes y no llegaban los productos que habían pedido. Entonces ahí tenemos un choque entre lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Es el primer ejemplo que les puedo dar de promesa de valor que se quiebra y afecta a tu reputación, ¿no? Ahora, teniendo esos dos conceptos de reputación, de comunicación corporativa, de cómo funciona la comunicación, cómo conectamos, a qué sirve el mensaje, quiero darles una descripción práctica de lo que es la reputación corporativa. Primero que nada, la reputación corporativa positiva es útil. Y es muy útil sobre todo cuando tienes una crisis, ¿no? Porque las personas lo que hacen cuando emiten cuando hablamos de reputación, lo que estamos hablando es de la percepción que tiene una persona, el juicio de valor que tiene sobre tu marca o producto. Es cómo él recuerda o ella recuerda lo que tú le prometiste, lo que has estado diciendo, ¿no? La campaña de publicidad, los avisos en prensa, lo que has estado diciendo en redes sociales, lo que tus embajadores de marca han estado promoviendo, los valores, la imagen de la organización, con lo que has estado realmente dando como producto o servicio. Entonces, este juicio de valor que hacen las personas es lo que va al final, lo que va a determinar si es que tienes una reputación positiva o negativa. Y esto se va acumulando. Entonces, ¿qué tenemos? Que si una persona que ha interactuado con tu marca o con la compañía durante mucho tiempo y recibe una información negativa de tu compañía, va a hacer un juicio de valor, va a determinar, ok, estos mensajes que estoy recibiendo que están queriendo que yo reaccione de manera negativa sobre esta marca, ¿son ciertos o no? ¿Cuál ha sido mi experiencia con ellos, o sea, con la marca? Yo he recibido mis compras que hice a través de la página web en los 2 días de la promesa de valor. Si tú lo recibiste en dos días, no tienes problema con este mensaje, ¿no? Piensas, quizás es un caso aislado, no es un problema de la organización, solamente ha sido algo muy particular. Entonces, para eso nos sirve. Construir reputación corporativa positiva nos es útil en el tiempo, en el corto y en el largo plazo, porque nos va a facilitar, uno, construir esta relación con nuestros consumidores, usuarios, y además nos va a generar una suerte de oportunidad, de juicio de valor positivo hacia nuestros productos y servicios. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que el proceso de generar reputación es un proceso que involucra a toda la organización. Y en algunos casos hay instancias de la organización que tienen mayor influencia sobre eso que otras. Pero ahora lo vamos a conversar a detalle en la siguiente parte de esta charla. Les comparto algo muy sencillo, que es una forma, este es un marco conceptual que te va a ayudar rápidamente a determinar en qué puntos tengo que mejorar mi reputación o en caso de una situación de crisis, cómo resolver la situación que se está dando en este momento. ¿Y qué tenemos? La primera que nos viene a la mente es, digamos,
cuánto tiempo se genera reputación, ¿no? Y es algo que sucede a cada momento, en cada interacción que tiene tu marca, tu compañía con algún grupo de interés o cliente o usuario. En cada momento estás generando un impacto en ese acumulado, en esa percepción general que denominamos reputación. Y aquí como les digo, es solamente una estructura mental que te ayuda a organizarte y a generar listas de lo que me puede ayudar a mejorar la reputación. Es lo siguiente, ¿no? Que la reputación lo podemos resumir, es la interacción entre la imagen por la cantidad de veces que hemos cumplido como empresa, como compañía, hemos cumplido la promesa de organización. Eso es en resumido y fácil de tenerlo en la cabeza. ¿Qué es la reputación? La reputación es eso, es la imagen que he estado proyectando. La imagen se refiere a la campaña de publicidad que he lanzado, los mensajes que he dado, multiplicado por la cantidad de veces que he cumplido con la promesa de valor. Eso es lo que sucede en las personas cuando tú les preguntas, por ejemplo, ¿cómo determinamos la reputación? Existen distintas herramientas de medición de reputación. Hay muchas organizaciones en el mundo que realizan estos estudios, que son encuestas, son análisis de percepción, donde van y le preguntan a las personas sobre una compañía, qué es lo que piensan, qué calidad han tenido. Si vamos a hacer un análisis más profundo de la reputación, lo haces para distintos grupos de interés, como son autoridades, haces encuestas con autoridades que piensan de la marca, de la empresa, haces encuestas con competencia, competidores de la compañía, usuarios, vecinos cercanos a la organización, o si han tenido algunas actividades de responsabilidad social. Se hace todo un conjunto de preguntas a estas personas para entender qué es la reputación. Y lo que sucede en ese momento cuando tú vas y le preguntas a una persona, ¿usted qué opina de tal producto? Lo que está sucediendo en el proceso, en el esquema mental, y por esto es esta fórmula, lo que está pasando es que la persona va a recordar de manera rápida lo último que ha visto, o sea, la última campaña de publicidad que recuerda, el último banner que ha visto en la calle, lo último que ha escuchado. De repente ha estado escuchando música en YouTube y aparece una publicidad de alguna marca. Va a recordar eso, más cuántas veces ha tenido la interacción con este producto o este servicio. Entonces, la promesa de valor, ¿qué consideraciones tiene? Como les muestro acá, la promesa de valor habla de la calidad del producto o del servicio, se refiere a beneficios ofrecidos, ¿no? Se había dado este ejemplo: tú ofreces que vas a llegar en menos de 48 horas con un pedido, pero al final te demoras un mes. Estás rompiendo esta promesa de valor, resultados obtenidos, y te comprometido a brindar. Sucede mucho cuando estás ofreciendo campañas, por ejemplo, de planes de datos. Estás ofreciendo planes de datos. Es una compañía móvil, estás ofreciendo planes de datos y alguien hace una evaluación y descubre que el porcentaje de promesa que vas a entregar de velocidad de internet no es lo que te habías comprometido, ¿no? Entonces hay un tema de resultados también. Los valores anunciados se refiere muy bien por ejemplo, a lo que hace Apple, ¿no? Apple no solamente te da que su procesador es más rápido, que tiene una buena cámara. No solamente son características físicas, sino también se refiere a valores que van más allá de las características del producto, sino al ecosistema que te venden. Lo que te venden es un tema de un ecosistema con la marca Apple, que refiere a diseño, tecnología, calidad. En fin, hay un montón de valores anunciados que están comprometidos con el valor de la marca. Entonces, esa es su promesa de valor. Lo que te prometen es, hay unos valores que tú vas a recibir que están más allá de las características físicas, en este caso, de los celulares, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales
ámbitos en los cuales se mueve la promesa de valor, pero no son los únicos. El ejercicio que les recomendaría que hagan es que agarren y empiecen a enumerar esa cantidad de veces, esas cantidades de elementos que pueden ser promesas de valor de su organización, para que hagan este ejercicio de evaluar de manera práctica cómo va la reputación de su organización. Bueno, entonces, ¿de dónde se construye esta promesa de valor? Acá verán en esta zona, esta es la promesa de valor, y la promesa de valor está generada por todos estos elementos de la organización. Van a ver que hay muchas partes, bueno, en definiciones teóricas sobre reputación corporativa, se habla de que está construido por la identidad de la organización, la reputación, más la proyección de la imagen, lo que recibe el usuario externo a la organización. Y acá solamente algo que imagino que todos ustedes quizás ya lo tienen claro, ¿no? La identidad está compuesta por estos elementos, ¿no? La misión, la visión, los valores, la cultura organizacional. Y además otro elemento que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo las personas que se están dedicando a comunicación corporativa y a manejo de relaciones públicas, es tener claro cómo funciona la organización, ¿no? Hay una parte de la identidad, es cierto, hay una identidad que está influenciada por el director general, por el fundador de la compañía o de la organización, o quien represente en este momento el liderazgo de la organización, pero también tenemos procesos internos. Cuando me refiero a procesos internos, me refiero, por ejemplo, tienes una fábrica que produce jabones. Los procesos internos de la fábrica, la cadena de valor de esa fábrica, son estos procesos internos que también nos van a ayudar a construir la reputación corporativa positiva. ¿Por qué? Porque las personas que están acá afuera, la imagen que van a recibir y se van a construir, que al final es esta imagen que reciben más su proceso interno que ya hemos conversado, se va a convertir en la reputación que ellos tienen sobre nuestra compañía. Esta percepción es creado por todo esto. Todo este universo de acá que le pertenece a la compañía está controlado de cierta manera por la gerencia general, puede ser mejorado a través de trabajos de distintas áreas de la organización, para que en el momento de estar mandando la imagen, mandando una campaña, estar vendiendo un producto, lo que las personas reciban, perciban, sea lo mejor posible. Y miren, al final, en cualquier momento, siempre van a haber quejas, siempre van a haber puntos de mejora. Tampoco hay que asustarnos no hay que asustarse con los comentarios, es parte de la dinámica. Sin embargo, lo que te va a ayudar si tú identificas estos procesos internos es que si existe una queja, si existe alguna situación de crisis que afecta tu reputación, tú puedes identificarlos. Si ya los tienes identificados, ok, esta mala reputación está viniendo porque las personas no están recibiendo los productos en el tiempo que hemos comprometido. Ese es un proceso interno. ¿Qué está pasando con nuestro sistema de entregas a domicilio? Están llegando los pedidos, nuestro software es antiguo, lo estamos anotando en un papel, es solamente una hoja en Excel. En fin, hay muchas consultas que sería bueno, aprovechando antes que llegue la crisis, evaluar estos puntos que van a generar la promesa de valor hacia tu público, consumidor, usuario. Entonces, lo que me gustaría que ustedes recuerden es, no dejen al aire los procesos internos. Cuando ustedes piensen en tema de comunicación corporativa, cuando piensen en reputación de corporación, no es un concepto, no es una acción, una función que van a tener ustedes fuera de la organización, es parte de la organización. Y es clave que recuerden que es todo un sistema lo que va a generar la reputación corporativa positiva. Que este grupo de personas no solamente van a creer a tu campaña publicitaria, ellos también están impactados por la manera como los tratas. Y el principal punto de contacto
usualmente es el producto que ofreces, es el servicio que das, y son estas promesas de valor que toda la organización se compromete a dar. Entonces, cuidado con eso, recuérdenlo, para que no cometan, ahora vamos a ver un caso, no cometan situaciones que lo hacen gente con mucha experiencia, con mucho nivel gerencial. Sin embargo, a veces no se tiene claro que la reputación se construye a través de todos los miembros de la organización. Bueno, acá les voy a comentar un caso, les recomiendo que lo lean. Imagino que esta presentación va a estar disponible para ustedes. Acá hay un link que los va a llevar al artículo escrito por Bloomberg sobre Travis Kalanick. Él fue ex CEO de Uber, terminó de ser CEO en el 2016. Finales de 2016, ya hacia el 2017 ya no era CEO de Uber. Hubieron muchas cosas que llevan a esta circunstancia para que a veces hay empresas de gran tamaño que tienen directorios. El CEO es el director general, es el que representa a la organización y usualmente tiende a ser el vocero principal de la empresa. En su caso, el directorio decide sacarlo porque lo considera dañino para la organización. Pero antes que llegara a esa circunstancia, yo les voy a comentar un par de detalles de la historia que genera el proceso de que lo saquen a Travis y cómo se afectó mucho en esos años la reputación de Uber, que se siente, o sea, las empresas que cotizan en bolsa pueden ver rápidamente el efecto de la mala reputación porque van viendo cómo va cayendo su valor en bolsa. Es instantáneo. Entonces, solo un par de detalles, no les voy a hacer un spoiler del artículo, en realidad es muy bueno, denle una leída, es un caso muy claro sobre lo que puede pasar si es que no manejas bien tu reputación, si no tienes claro la promesa de valor, si no entiendes que la reputación está generada por todos los miembros de la organización. Sobre ese punto, yo lo que les quería comentar son dos cosas de ese caso, para no malograrles la lectura. El primero, ¿cómo se inicia todo el problema de Travis? Se inicia luego de un partido de fútbol americano. Como es presidente de Uber, para fomentar el uso de Uber, él pide su Uber, lo viene a recoger, está en el asiento trasero, está conversando con el conductor y obviamente el conductor tiene la oportunidad de hablar con el director general de Uber, no lo desaprovecha, le empieza a hacer preguntas. En ese momento Uber iba a hacer una venta de acciones, entonces había mucho ruido sobre que los conductores también querían ser parte de recibir alguna utilidad luego de la venta de estas acciones. Y había una batalla en Estados Unidos legal sobre cuál era la responsabilidad de Uber con los conductores. Bueno, entonces el conductor aprovecha, lo ve y empieza a hablar con él, le hace un montón de consultas, pero entre una de las preguntas que le hace era sobre que ellos también se sentían parte de Uber, que habían apoyado en el desarrollo de la compañía. Y Travis es una persona que en ese momento, y eso es importante porque es clave entender las características de los líderes de la organización, de las organizaciones, de las empresas. Es una persona que tiene un carácter, le dicen en Estados Unidos los doers, o sea, es alguien que hace, que va, reacciona, ¿no? No la piensa mucho. Entonces escucha la pregunta sobre qué va a pasar con los conductores y él reacciona, pero reacciona de una manera eh, demasiado intensa, por ponerle algún adjetivo. Y en esa expresión empieza a decir un montón de sandeces que para su mala suerte el conductor lo graba. Entonces tú tienes al CEO de Uber hablando, no les voy a malograr el artículo, en verdad, léanlo, pero hablando muchas cosas y sobre todo afectando la reputación
de la compañía. Y ahí empieza, quizás es el punto de inicio cuando los problemas se le empiezan a acumular a Travis, porque cuando su equipo de alta dirección se le acerca días después de este incidente y le dice, mira, tenemos un problema. El conductor con el cual las has discutido te ha grabado, pero no es que te haya grabado y nos haya mandado el audio a nosotros, sino lo ha publicado en YouTube. Y en este momento está aumentando de manera incontrolable la cantidad de vistas en YouTube, donde sales tú gritándole al conductor, diciendo malas palabras y perdiendo totalmente los papeles. Entonces, la respuesta de Travis es esta, se las he dejado acá, está en inglés, pero lo que él dice eh, es el problema que tenemos, y lo voy a poner acá, ¿no? Porque acá al final lo que dice es que el conductor se queja porque está diciendo que la compañía se ha convertido en una compañía greedy, significa que solamente está pensando en el dinero, que no les interesa, no les interesa a los conductores, que el espíritu de la organización, que la identidad de la organización que fue creada, que se creó, lo que generó la diferencia de la organización se ha perdido, ¿no? Esa era la queja de los conductores y sobre todo de este conductor que termina discutiendo con Travis. Entonces lo que dice Travis o el señor Kalanick es que el problema que ellos están teniendo, que ese problema de su video, de la pelea de él con el conductor, de los comentarios negativos del conductor, es un problema de relaciones públicas. O sea, es lo que está diciendo, esto es un problema de reputación, pero no es un problema de cultura. Y aquí es importante que nos quedemos por un momento y recordemos esto. Él está pensando que el problema que está teniendo la organización en ese momento, y solo les comento un par de cosas más del artículo porque es muy bueno y merece la pena que lo lean, es que luego de esta circunstancia, dentro de Uber, en las oficinas principales, se inició un movimiento de los empleados que se mandaron a hacer polos que donde decía, queremos que Uber vuelva, que era una discusión directa al liderazgo que estaba teniendo Travis. Era una protesta interna en la organización. Entonces, lo que él tenía era un problema de cultura. Y volvemos por un momento a la lámina anterior. Cultura está acá. Cultura es parte de la identidad. Y como les había comentado, estos elementos, la identidad, los procesos internos, son lo que fortalece la promesa de valor. Y es al final lo que va a interactuar las personas. Entonces, lo que tenemos acá es que el CEO de Uber no estaba viendo, no estaba leyendo el contexto, la situación. Tenía un problema de cultura y el problema de cultura lo estaba generando él. Y no es como a veces hay muchas personas bueno, uno también en el proceso de aprendizaje lo tiene que tener siempre claro y en el día a día trabajando, es que las crisis, los problemas de reputación corporativa no se solucionan mágicamente porque llames a un asesor de relaciones públicas o porque llames a un experto en manejo de crisis. Lo que ellos van a hacer, lo que van a hacer los especialistas es mitigar el impacto de la reputación. Pero eso, mitigarlo, reducirlo prácticamente a cero. Pero el problema ya está creado. Y lo importante para resolver una crisis de reputación corporativa o para mejorar tu reputación es tener claro qué lo está produciendo. No asumir de que va a venir alguien, un especialista, que te va a crear una imagen bonita y que con eso las personas se van a olvidar de que no cumpliste con tu promesa de valor. Eso no funciona así. O sea, te pueden reducir el impacto, pero el problema va a persistir si es que realmente no te percatas que en el caso de Travis y en el caso de Uber del 2016, el problema que ellos tenían era un problema de cultura organizacional y que eso estaba afectando la identidad y que eso estaba afectando la promesa de valor y que la promesa de valor no estaba cumpliendo las expectativas de las personas o de sus grupos de interés.
Y un ejemplo local, ¿no? El ejemplo local, no sé si se acordarán de Domino's Pizza, ¿sí? Un caso muy popular desde hace un par de años atrás. No voy a ir a los detalles porque imagino que todos saben, un periodista recibió una pizza y la pizza tenía creo que tenía una cucaracha y eso fue lo que generó una crisis porque no sabían resolver la situación que se les estaba dando. Yo me quedo con la entrevista que dio la persona que era encargada de la franquicia, porque ahora cambió de franquicia, Domino's está manejada por otro grupo de personas, pero en ese momento la persona que estaba encargada de la franquicia dio una entrevista en radio programas, en RPP, y en la entrevista hay una frase que me hizo recordar mucho al pensamiento de Travis, ex CEO de Uber. En la entrevista ella dijo, nosotros somos pizzeros, no somos comunicadores. Y nuevamente, haces esta división de que comunicación está en un mundo paralelo que solamente te sirve cuando tienes un problema, traes a los encargados de comunicación y que lo van a resolver. Como si producir pizzas y cumplir con la promesa de valor, que el producto llegue de óptima calidad, que llegue a tiempo, que no tenga ni un elemento extraño, no fuera parte de la promesa de valor. Y eso quisiera que se lo queden grabados con estos ejemplos de Travis, que ante esa situación que no supo evaluar lo que estaba pasando con su organización, perdió el cargo de liderazgo. Lo que pasa, y lo verán ahí en la lectura, es que luego de esa circunstancia, de esa pelea, de ese video que sale en YouTube de él peleándose con el taxista y luego otras acciones que él va haciendo y otras decisiones que va tomando para no perder el control y no asumir que el problema que estaba sucediendo con su compañera era un problema de cultura organizacional, que la identidad de Uber se estaba perdiendo y que el usuario final, la imagen, la percepción que tenía de Uber se estaba quebrando. Entonces, y con eso afectando su reputación y a su vez bajando su valor en bolsa. Lo que decidió la junta de directores fue sacarlo a Travis para que dejara de afectar y se pudiera dar un cambio de cultura organizacional. Y es lo mismo que pasa con el caso de Domino's. De Domino's estoy hablando de años atrás, cuando tuvieron esta crisis. Pasa lo mismo, porque ellos tienen esa visión de la ex representante era, nosotros somos pizzeros, no somos comunicadores. Pero la verdad es que cada vez que estás haciendo un punto de contacto, cada vez que estás entregando un producto, cada vez que alguien ingresa a uno de tus locales, cada vez que alguien lee algo en tu página web, estás comunicando, estás dando un mensaje, estás y como esa pregunta, ¿en qué momento creo reputación? Lo estás creando en cada momento, en cada uno de estos pasos. Y es importante que lo integren y que todo funcione de manera integrada. Y es por eso que quería darles estos esquemas para que ustedes tengan en la cabeza esto que es importante y que los va a ayudar a reducir el impacto de la crisis y quizás en muchas situaciones prevenir que tengan una situación de crisis para que puedan evaluar exactamente en qué momento no estoy cumpliendo con mi promesa de valor. Y es un poco lo que yo quería compartir hoy con ustedes y estoy atento a las preguntas que tengan y lo que quieran conversar sobre este tema que nos trae hoy, cómo mejorar la reputación cumpliendo con la promesa de valor. Queda atentos, acá solamente una lámina adicional que queda como conclusiones. Nada, abierto a sus preguntas. Gracias. Hola Arturo, muchas gracias por la exposición bastante completa y qué bueno que podamos terminar con un caso real. De hecho, basándome en este último caso que has comentado de Uber, yo quería plantearte una pregunta, ¿no? Obviamente, ninguna empresa, organización y finalmente persona que tenga un negocio independiente propio está, digamos, exento de tener problemas, de tener cualquier tipo de situación que, si no se maneja bien, termine en algo más grande, ¿no? Como ese caso de Uber. ¿Qué, digamos, recomendaciones podrías dar para quienes nos escuchan sobre cómo de repente manejar pequeñas situaciones antes de que se transformen en problemas grandes, ¿no? Como el caso de Uber, pues que estos comportamientos, situaciones probablemente
detectadas antes, podrían haberse, digamos, manejado mejor, ¿no? Creo que eso nos ayudaría a entender, pues, qué técnicas o a qué debemos estar atentos para evitar problemas de esta magnitud. Gracias, Jimena, por la consulta. Yo lo que recomendaría es hacer este pequeño ejercicio, tomarse un par de minutos y sentarse a hacer este esquema de, ok, ¿cuál es la identidad de la compañía en la que estoy? Aunque sea pequeña, no importa. No importa el tamaño, lo importante es tener claro, digamos, cuáles son mis valores, la cultura, cómo son mis procesos internos. Por ejemplo, ahora que está muy de moda iniciar en el emprendimiento de venta online, muchos planos a efecto de la pandemia y la crisis que se ha generado, han decidido emprender a través del comercio electrónico. Y en esos procesos tan simples que son como, ok, voy a poner una página en Instagram donde voy a poner fotos de ropa. Y esa ropa tiene un proceso, o sea, pones la foto, cuánto stock tengo este producto, tener cuidado con esos detalles, ¿no? Digamos, tu producto tiene un número, un stock, y ya has pedido el stock, ¿qué vas a mantener la foto de ese producto en tu Instagram? Lo importante sería crearlo, tener esos pequeños detalles y hacer esa evaluación de cuáles son mis puntos de contacto y sobre todo los procesos, ¿no? ¿Cómo está mi promesa de valor? Un punto es ese, el que acabo de comentar, ¿no? Digamos, si tienes una venta vendiendo productos de manera online y vas a tener una foto de un producto que ya no tienes en stock, estás afectando tu reputación o te estás comprometiendo que vas a entregar el producto en el mismo día, quizás en 5 días, y no cumples con eso, estás afectando tu promesa de valor. O si el producto que has decidido vender no cumple con un margen de calidad, estás también afectando tu reputación y lo que va a generar, y es un poco el ejemplo de Travis, es que pensó que esta discusión que tuvo el conductor del taxi se quedaba ahí, en el vehículo. Él estaba en un vehículo y ahí murió. Quizás eso pasó hace 30 años atrás, ¿no? Es una discusión entre dos personas. Pero ahora se pueden grabar, ahora se puede tener textos, información que se puede compartir a través de mensajes instantáneos, le hace o entiendas como WhatsApp o Telegram. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos puntos de contacto y con cosas que te comprometen, esa promesa de valor que estás dando al usuario. No importa el tamaño de la organización, siempre es clave e importante estar atentos a estos detalles. Gracias, Arturo. De hecho, este ejercicio, esta, digamos, matriz que nos muestras, es, entiendo, parte de lo que tú también enseñas en el curso que tenemos de Relaciones Públicas para el Manejo de Crisis en Educación Ejecutiva de ISIL. ¿Nos podrías contar un poquito más de cómo se maneja este curso, qué ven en las sesiones? Es un curso, digamos, que se hace de manera online, pero, digamos, ¿qué cosa podrían encontrar los alumnos interesados que tú les enseñas en este curso? Claro, encantado. Mira, en realidad hemos hecho una pequeña charla algo muy breve, muy rápido, pero en la sesión que tenemos vamos más a detalle, uno con ejercicios. En realidad lo que buscamos en las clases de cultura organizacional, perdón, de comunicación corporativa y de crisis, es hacerlo práctico. Yo les he contado el caso de Uber, nosotros vemos muchos casos en clase, trabajamos en equipo, desarrollando casos reales que nos ayuden no solamente a tener parte teórica, sino ejercicios prácticos. Y lo bonito de la clase, lo que nos entretiene a todos los que estamos participando, es eso, es buscar casos reales, noticias que están pasando a nivel nacional, a nivel internacional, y ponerlo en práctica. Entonces eso nos permite es que estos esquemas mentales sean fáciles de tener, porque se vuelve práctico, se vuelve algo que haces el día al día y te ayuda pues, a resolver casos reales, te ayuda a resolver situaciones que se te va presentando. La idea para nosotros en el curso es no solamente darte la parte teórica, sino generar esa práctica y que salgas listo para enfrentar la situación que se te presente. Esa es la idea, y solamente ha sido un pequeño resumen de lo que conversamos, vemos más temas a profundidad y sobre todo lo que buscamos es aprender haciendo, ¿no? Es la idea. Muchas gracias, Arturo. Y ya como un último adelanto de lo que ven en el curso corto, finalmente
¿cuál es esa estrategia que normalmente se suele recomendar o la más, digamos, efectiva para crisis de la magnitud que enfrentó Uber? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es compleja de responder por una simple razón. Cada crisis es distinta y cada organización es diferente. Creo que el consejo general para todo es, pero tener la calma. Sé que es como muy simple, pero es lo más fácil que puedes tener. Lo primero es mantener la calma, lo segundo es tener los hechos claros, porque lo que peor que puedes hacer es cuando estás en una situación de crisis es tratar de responder a la crisis sin saber exactamente qué ha pasado. Entonces yo lo que me diría es primero, si estás encargado de manejar la reputación de una organización, la reputación de una organización, tienes una crisis frente a tuyo, es primero mantener la calma, averiguar bien qué ha pasado. Es importante tener, por ejemplo, un comité de crisis. El comité de crisis es un grupo de personas de la organización que puede tomar decisiones. Usualmente en los comités de crisis están el gerente general, el gerente legal, el encargado de comunicaciones, asesores y personas que hayan vivido la crisis. Vamos a imaginarnos un caso, ¿no? Algo sencillo. Tienes tú tienes estás a iniciar una construcción en una área de la ciudad, tienes que hacer un cerramiento de calles para poder construir. Entonces, en ese proceso, un grupo de vecinos se asusta porque va a entrar una construcción que no saben cómo va a funcionar, entonces genera una situación, puede desencadenar una crisis. Entonces, lo que tú deberías hacer es activo este comité, tener información necesaria para que las personas pierdan el miedo a la obra y mandar un equipo que va a visitarlo puerta por puerta para conversar, comunicarles, mostrarles el proceso, tengan la tranquilidad de que esta casa a construir no los va a afectar como ellos temían. Ese es un ejemplo. La idea, lo mejor que puedes hacer cuando tienes una crisis es mantener la calma. Segundo, tener toda la información clara, los hechos, por punto qué pasó, quién fue el encargado, quién recibió el producto, determinar efectivamente el problema nuestro, o sea, es un problema de la fábrica, es un problema de nuestra distribución, o es un problema aislado. Quizás solamente tú has subcontratado a una compañía que te haga el envío de productos y esa compañía tiene un mal sistema al recibir los productos que tienen que distribuir tus ventas. Entonces, en ese momento, tú tienes que ir detectando rápidamente qué cosas generan la crisis. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Calma. Dos, tener los hechos claros. Segundo, activar un comité de crisis, un grupo de personas que puedan tomar decisiones rápidamente y sobre todo si es que la crisis tiene relación con medios de comunicación, con periodistas, mantener un canal abierto. Si todavía no tienes los hechos claros y necesitas tiempo para informarte, lo que puedes hacer es comentar a los periodistas que vas a dar una respuesta, que vas a hacerlo, digamos, si tu crisis empezó a las 11 de la mañana, comentarles que vas a hacer un comunicado o vas a hacer un anuncio a las 4 de la tarde, ¿no? Darte tiempo suficiente para poder tener todos los hechos claros, establecer los mensajes que vas a decir y sobre todo, si es posible, porque nuevamente, cada crisis es distinta, tenemos crisis muy simples como la que acabamos de comentar, que un producto no llegó a tiempo, hasta crisis más complejas donde la explosión de una unidad de transporte que llevaba petróleo dejó una cantidad de personas fallecidas. Entonces, va a depender de la crisis y eso va a hacer que determine nuestra acción. Pero yo les diría eso, mantengan la calma, averigüen, tengan todos los hechos claros, activen su comité de crisis, o sea, la gente que puede tomar decisiones sobre lo que se va a hacer, investiguen, tengan los mensajes claros, mantengan una buena relación con los medios, mantengan el canal abierto para que puedan expresarse. Y lo último es, en la medida de lo posible, vean dónde se genera la crisis, si es un problema interno, si es un problema de un tercero, y traten de resolverlo lo más antes posible, ¿no? Muchas gracias, Arturo.
No se pierdan entonces más de estos conocimientos, casos y toda la experiencia de Arturo en el curso corto de Relaciones Públicas para el Manejo de Crisis y los invitamos para la siguiente charla sobre comunicación estratégica a cargo de Verónica Bonifaz. Gracias.